Recientemente, un hermano me envió un... Perdón. Me envió un proyecto que había hecho de evangelismo. Me gustó mucho. Me hizo pensar en las facilidades que tenemos hoy, ¿no?, para desarrollar proyectos, para hacer cosas. Tenemos más ventajas que nunca. Tenemos más herramientas, más posibilidades. Así que tenemos menos excusa también que nunca, ¿no?, para hacer lo que tenemos que hacer, como la evangelización. Vamos a orar y continuamos con el mensaje. Señor, te damos las gracias por habernos dado este tiempo, por estar aquí, por darnos el privilegio de tener y conocer tu palabra, de abrirla, de poderla estudiar, meditar y guardar en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta tarde a entender un poco más, que tú nos puedas alumbrar en el entendimiento y podamos salir de aquí edificados, fortalecidos, mejorados por ti, Señor. Obra tú en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tenemos sin duda tremendas ventajas hoy. Vivimos en una generación que nuestros padres, nuestros abuelos, especialmente nuestros abuelos, seguramente nunca se imaginaron que podríamos llegar a donde estamos. Somos una generación muy diferente, muy especial. Somos esa generación que prácticamente no tiene límites. No es que no haya límites, pero los estamos superando continuamente. Cuando se inventó el motor de combustión, estamos hablando de hace 100, 120 años, más o menos, pocos imaginaban lo que se iba a poder hacer con aquello. No solamente se iba a poder trasladar uno en un carro con un aparatito dentro que podía mover las ruedas por sí mismo, que ya no hacía falta caballos, y que te podía llevar de un lado para otro. Aquellos primeros modelos eran modelos muy básicos que asombraban por su novedad y que hacían pensar a la gente, que aparecía así en los informes, en los periódicos, en los reportajes de aquella época, que si uno de estos cacharros, que eran totalmente incomprensibles para la mayoría, si uno de estos cacharros viajara a 70 kilómetros por hora, pues el ser humano se destruiría. Estamos hablando de cosas que se comentaban en aquella época. Otros, más atrevidos, cuando vieron que les ponían luces y que esas luces tenían un brillo propio y que no tenían nada del fuego al que estaban acostumbrados con las lámparas, sino que aquello podía durar, entonces pensaron que ya no necesitaban a Dios. Algunos lo llegaron a confesar, que ya para qué necesitamos a Dios si somos tan inteligentes que podemos hacer una bombilla, que podemos hacer un coche, un automóvil. No se imaginaban la aceleración de ese proceso que llamamos ciencia. Vivimos en la sociedad del conocimiento como nunca antes.
La palabra traducida en la Biblia por ciencia es la misma que conocimiento. El conocimiento conduce a la ciencia. Y tanto conocimiento como tenemos ahora, como la humanidad tiene ahora, le ha llevado a hacerlo increíble. Si hiciéramos un repaso detallado, nos llevaríamos mucho tiempo, muchas horas, de todo lo que ha significado el progreso a lo largo de un siglo. Ha significado mucho. Hemos dado saltos totalmente desconocidos para el resto de la humanidad, el resto de la historia. En estos momentos se envían ya no solamente coches alrededor del mundo, y ahora estamos hablando no de 2 personas en un pueblo que se pueden comprar un coche, como pasaba hace 100 años, sino estamos hablando de millones y millones de coches circulando alrededor del mundo cada día. Si habéis visto por casualidad las carreteras de entrada, por ejemplo, a Pekín o a Shanghái, a esos centros urbanos neurálgicos que son tan masivos, pues te asombras. ¿Cómo puede ser que haya carriles que tienen 30, 40 vías, 50 vías cada carril y que entran por millones los coches a la ciudad? No se podía nadie imaginar que eso pudiera pasar. Y está pasando. Así que cuando hablamos de circular, hablamos de recorrer distancias, de movernos de una ciudad a otra, de un país a otro, de darle la vuelta al mundo. Ya para nosotros lo que era realmente algo inimaginable e imposible se ha vuelto lo más normal del mundo. Podemos sacarnos un billete y además barato, si esperamos un poco y tenemos suerte en Internet, ¿verdad? Nos puede salir un viaje alrededor del mundo, nos puede salir bastante barato. Y podemos dar esa vuelta pues en un par de días. Le hemos dado la vuelta al mundo y hemos regresado. Estamos hablando de cosas realmente increíbles. Cuento esto porque creo que es importante que nos demos cuenta de cuál es nuestro contexto. ¿Dónde está la Iglesia hoy? ¿Dónde estamos los creyentes? Si miramos el libro de los Hechos y lo comparamos con nuestro mundo, pues nos daremos cuenta de que hemos dado un salto gigantesco que nadie se imaginaba que pudiéramos dar. Los movimientos alrededor del mundo no solamente se hacen por carretera, se hacen por vías del tren. Y hay millones de vías del tren dándole la vuelta a los países, a los continentes, y están circulando cada día. Y si avanzamos un poco más, pues nos vamos a los aviones. ¿Cuántos aviones circulan cada día de un país a otro, de un continente al otro? Estamos hablando también de cientos de miles de vuelos diarios. Y podemos ir más allá. Podemos ir al espacio. Tenemos una estación espacial orbitando la Tierra que recibe de continuo transporte de materiales, transporte de alimentos, transporte de cualquier innovación que se quiera poner a prueba. Eso está funcionando de continuo. Y lo mismo podríamos hacer decir de viajes más allá de la Tierra. Estamos hablando de viajes pues, a la Luna, viajes a Marte, viajes más allá del sistema solar, viajes inimaginables. Yo sé que algunos
especialmente en los últimos años, eso no lo perciben, no lo creen. No creen que la ciencia haya llegado hasta ese extremo. Piensan que todo eso son habladurías, pero no es verdad. La ciencia ha aumentado de forma exponencial y hasta el día de hoy hay cosas que no nos han dicho, cosas que se pueden hacer con instrumentos científicos que no nos han revelado. Pero tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos los móviles. Podemos hablar con cualquier persona en el mundo, en cualquier lugar de la Tierra, de un momento a otro estamos comunicados con Estados Unidos, con Brasil, estamos comunicados con Arabia, o China, o Australia, o Japón, da igual. Se han roto las distancias. Tenemos satélites por miles circulando el planeta. Yo sé que estas cosas las sabemos, pero yo quiero en esta tarde que tomemos conciencia de en qué mundo vivimos. Cuando la medicina tuvo una cierta explosión también por el mismo tiempo, tampoco se imaginaban que se podrían conseguir los avances que se han conseguido hoy. Hoy día una persona pierde un miembro y si se llega a tiempo se lo pueden volver a injertar. Si no se llega a tiempo se hace una reproducción ortopédica con un aparato que puede usar como si fuera su propio miembro. Es más, es que hasta se le puede conectar al cerebro y con sus pensamientos puede mover esa prótesis. Estamos hablando de cosas que eran totalmente impensables, de milagros, lo que podríamos considerar milagros. Hoy se puede provocar una muerte y esa misma muerte una resurrección. Hoy se le puede quitar la vida a una persona y devolvérsela. Eso era totalmente impensable anteriormente. Hoy hablamos de transhumanismo. Y cuando hablamos de transhumanismo estamos hablando de la fusión del ser humano con la máquina. Hoy podemos llevar máquinas insertadas en nuestro cuerpo. Hoy podemos ser transportadores de nanotecnología. Es decir, hemos llegado a un punto en el que logramos lo invisible. Logramos manipular los materiales hasta ese extremo, que podemos valernos de mecanismos muy sofisticados que eran impensables de utilizar hace apenas unos años. Ya no hablamos de hace 100 años, de hace unas décadas. Así que, ¿en qué generación vivimos? ¿Cómo podíamos denominar a nuestra generación? Ya no vamos en burros, ni en caballos, ni en carros tirados por bueyes. Todo eso ha quedado, nos parece que hace 2000 años que existían esas cosas. Pero no hace tanto tiempo. Pero llevamos tal aceleración que todo eso se ha quedado completamente olvidado, se ha quedado atrás, ya no forma parte de nuestra vida, ya no es nuestra normalidad. Así que, ¿en qué generación estamos?
Bueno, la Biblia nos habla de en qué generación estamos. Si vamos al profeta Daniel, Daniel capítulo 12, Daniel está recibiendo unas visiones. Hay un ángel a su lado que además le ayuda, le da respuestas, le ayuda a tratar de entender lo que se pueda, porque estamos hablando de hace 2600 años. Si ya hace 100 años la humanidad no se podía imaginar a dónde estaríamos nosotros, imagínate hace 2600 años. Te puedes imaginar al profeta Daniel viendo ciertas cosas, y no fue el único, hay muchos otros que las estuvieron viendo y no se podían, ni mucho menos, imaginar lo que veían. No podían saber de qué se trataba. Ahora, aquí tenemos algunas revelaciones, por ejemplo, el ángel le dice a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Esa frase fue un enigma a lo largo de los siglos. Y eso es por lo que el ángel le dice a Daniel, cierra el libro. Ciérralo, nadie lo va a entender. Esto que tú estás viendo, las revelaciones que estás recibiendo, son incomprensibles, porque no estamos hablando de algo que tú vas a ver, no estamos hablando de algo que tú vayas a experimentar, ni siquiera imaginar. Estamos hablando de algo reservado para una época, para un tiempo en el futuro. Así que ciérralo. Y además le dice hasta cuándo lo tiene que cerrar. Pues hasta que se pueda entender. Porque de nada serviría leerlo y no enterarse de qué está pasando, de qué está diciendo. No nos iba a ayudar mucho, ¿verdad? Así que el libro de Daniel ha quedado cerrado y sellado a lo largo de la historia. Solamente Jesús se atrevió a usarlo para hablarnos de ese mismo tiempo. Porque los discípulos le hicieron una pregunta. Estaban sentados descansando en el Monte de los Olivos y era la última semana en la que Jesús iba a vivir. Y todos los días pernoctaban fuera de Jerusalén, se iban a Betania, que estaba como 1 hora de camino, caminando, y que allí tenían refugio. Se iban por la tarde y regresaban por la mañana. Y como el camino hasta Betania es una cuesta arriba, entonces había que parar a descansar un poco, a respirar un poco. Y se sentaban y desde ahí contemplaban Jerusalén. Y los discípulos se acercaron a Jesús para decirle, Maestro, fíjate qué edificios tenemos aquí en Jerusalén, qué hermosura, ¿no? Y Jesús iba a aprovechar esa circunstancia desde el momento en que le preguntaron, dinos, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Así que Jesús, ni corto ni perezoso, va a explicarles. Y va a utilizar también al profeta Daniel. ¿Hasta cuándo le dijo el ángel a Daniel? Hasta el tiempo del fin. ¿De qué le habló Jesús a los discípulos?
del tiempo del fin. ¿Cuándo serían esas cosas y qué señal habría de su venida y del fin del mundo? Así que Jesús va a echar mano de un libro que para ellos estaba cerrado. Pero en ese momento Jesús estaba viendo el fin. Era lo que le habían preguntado. ¿Sabría Jesús lo que pasaría en el tiempo del fin? ¿Sabría Jesús cómo estarían las cosas? ¿Cómo estaría el mundo cuando Él viniera? ¿Lo sabría Él? Yo creo que sí. Entre otras cosas porque conocía muy bien la palabra. Y aunque estuviera cerrado para su generación, no creo que para Él estuviera cerrado. Así que Él sabía lo que Daniel había dejado escrito y cómo se cumpliría. Pero el ángel le dice, ¿cuándo se va a abrir el libro? Ciérralo, dice, hasta el tiempo del fin. Va a llegar una generación que será la última generación. Y cuando llegue esa generación, que será la generación final, entonces el libro se podrá entender. Porque lo que estaba recibiendo Daniel era para ese tiempo. Y le ayuda. Mira, si quieres estirar tu imaginación, esto estamos hablando, como digo, de hace 2600 años. Tendría Daniel que estirar mucho, mucho su imaginación. Pero ahí estaba el desafío. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Lo que le estaba diciendo el ángel es, llegará ese tiempo. Llegará el tiempo final. Llegará la última generación. Llegará un momento en que ya no habrá más tiempo, porque se habrá llegado al fin, al final del tiempo, al final de este mundo, al final de la historia de la humanidad, tal y como se ha conocido. Se llegará al final de todo lo que el ser humano ha puesto sobre la tierra, los gobiernos del hombre, la ciencia incluida, los conocimientos que se han desarrollado, todo aquello que ha estado funcionando a lo largo de la historia de la humanidad llegará a su fin y se acabará. Por eso se llama el tiempo del fin, porque todo eso tiene un fin. La historia no es algo eterno. La historia del ser humano, la historia de la humanidad, no es indefinida, no es infinita, no es eterna. Tiene un principio y tiene un fin. Y esto es lo que le está mostrando el ángel aquí. ¿Cómo será ese tiempo del fin? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Por supuesto, Daniel no se enteró, porque era imposible. Y el libro se mantuvo cerrado porque nadie más se iba a enterar. Pero nosotros somos esa generación. Nosotros somos la última generación. Somos la generación que entendería estas cosas. Somos la generación que viviera en ese ambiente, en un ambiente científico, en un ambiente de grandes conocimientos,
en un ambiente totalmente desconocido hasta hoy. Increíble. Casi imposible. Y él seguía preguntándose, como leemos en el versículo 6, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Daniel quería saber cuándo llegaría eso. Yo creo que cualquiera lo hubiera querido saber. Pero aunque los profetas estuvieron viendo ese futuro, ninguno de ellos lo entendió, ninguno de ellos lo pudo comprender. Tenemos al profeta Nahum. Si tienes tu Biblia y lo quieres abrir, dice el versículo 3, el escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas. El profeta Nahum está viendo también el futuro y está diciendo que cuando se preparen los carros que él está viendo, la tierra temblará a su paso. Carros que no se conocían, carros alumbrados, que dice que los árboles se moverían al temblor de su paso, temblarán las hayas, dice. Y ahora en el versículo 4 dice, los carros, para nosotros los carros en España siguen siendo los tirados por caballos, pero en Latinoamérica los carros son los coches, ¿sí? Así que me parece que conservar esa palabra les ayuda a entender esto. Porque nosotros hemos perdido esa palabra, la hemos dejado en el pasado. Pero todavía hay muchos que la usan en el presente. Los carros se precipitarán a las plazas. Con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas. Correrán como relámpagos. Yo me imagino que Nahum estaría viendo eso. Para escribirlo, él veía carros que tenían ruedas y que circulaban. Y él describió lo que veía. Pero claro, ¿cómo lo podía hacer entender? Pues tenía que pensar en las cosas que dice aquí. En precipitarse, hacer mucho ruido, antorchas encendidas. ¿Cómo podía él describir un faro o unos pilotos? ¿Cómo? Y dice que correrían como relámpagos, correrán como relámpagos. Así que cuando estaban viendo estas cosas, estaban viendo nuestro tiempo. Esos carros, que corren, esos carros corredores que te pasan a una velocidad, a lo mejor vas a 120 en una autovía
y no te enteras de que te han pasado. Porque igual va a 180 o 200, no sé, algunos, ¿verdad? Si estás en Alemania, más. Entonces, ¿qué estaban viendo? Estaban viendo una visión nocturna de nuestro tiempo. Una visión quizá borrosa, porque no sabían exactamente cómo tomar aquello que brillaba, que estaba en la oscuridad, que parecían carros, pero que hacían mucho ruido. Y lo explica ahí de la manera que puede, con estruendo, con estruendo. Así le llaman mucho ruido, estruendo. Y les llama antorchas encendidas y relámpagos. Todas estas descripciones son revelaciones de un tiempo futuro. Y yo me pregunto, ¿para nosotros es importante saber en qué tiempo estamos? ¿O simplemente deberíamos de dejarlo pasar como si, bueno, ¿y para qué queremos saber si estamos en ese tiempo? ¿No crees que Dios tenía alguna intención al describir en su palabra las cosas futuras acerca de una generación a la que llama el tiempo del fin? ¿O crees que simplemente tenemos que pasar de todo eso y decir, ¿y qué más da? Nosotros vamos a vivir la vida, vamos a tirar para adelante, vamos a hacer lo que tengamos que hacer y si viene el fin que venga. Si estas cosas tienen que cumplirse, que se cumplan, pero yo no quiero saber nada de eso. Yo quiero ir a lo mío, quiero pensar en la factura que tengo que pagar este mes, quiero pensar en a ver cómo lo hago para salir del apuro o para conseguir cualquier cosa que se me antoje. Pero no se trata solo de tecnología, no se trata solo de ciencia, se trata de algo que nos afecta todavía más. Lo llamamos el ambiente social. También la Biblia nos habla de cuál sería el ambiente social de la última generación. Vamos a ir un momentito a 2 de Timoteo, capítulo 3. Y comienza el capítulo de la carta de Pablo de esta forma: también debes saber esto. Escucha, ¿por qué dice Pablo que también debes saber esto? Si no tuviera importancia, te diría, mira, te voy a contar algo, pero no lo pienses, eso es una anécdota que yo te voy a contar de cosas futuras. Pero Pablo dice, presta atención, porque lo debes saber. En otras palabras, no va a ser algo que va a pasar y ya está. Es algo que te va a envolver. Es algo que te va a afectar. Es algo que puede ser para ti hasta tremendamente peligroso. Por tanto, abre tus ojos, abre tus oídos y presta atención. Debes saberlo. ¿Y qué debes saber? ¿Se lo diría a Timoteo o lo estaba escribiendo para la generación que lo viera? Porque a continuación dice, habrá hombres en el futuro, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Escucha, Pablo se toma demasiado en serio eso. ¿Cuántas palabras para describir algo? Un montón de calificativos. Y todos malos. Todos dañinos, todos peligrosos. Debemos de saber esas cosas. ¿No crees que es importante conocer nuestro contexto? ¿No crees que es importante tener en cuenta en qué mundo vivimos? Y entonces dice, a esto se evita. ¿Para qué es la advertencia? Debes saber esto. ¿Para qué? Para tener mucho cuidado con eso. Cuidado porque te va a hacer daño. Cuidado porque te pueden arrastrar. Cuidado porque te vas a ver en un mundo muy peligroso. Y entonces da un ejemplo. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Esa generación se iba a caracterizar por una invasión sexual, por un vivir para los placeres, vivir para pasarlo bien. Lo acaba de decir, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de pasarlo bien y de ser feliz, entre comillas, más que de Dios. Ayer salía de un aparcamiento y estaban en una conversación, pues, dos parejas jóvenes. Y estaban hablando de algún problema que, no sé, no lo escuché. Y estaban hablando de algo. Y entonces uno le aconsejaba al otro. Y le decía, tú lo que tienes que hacer es lo que yo hago. Si no es para mi felicidad o para darme dinero, yo paso. Le estaba dando este consejo, lo cual marca a esta generación. La generación que solo piensa que lo importante es pasarlo bien, y a eso le llaman felicidad. Si no me hace feliz, entonces no lo acepto. Este es el ambiente de nuestra generación. Y tú dices, y eso, nosotros somos cristianos, eso no nos va a afectar. ¿Tú lo crees que no nos va a afectar? Déjame decirte que se ha metido en la iglesia, que está entre nosotros. Ese sentimiento ha provocado algo muy parecido a la apostasía, porque estamos escuchando mensajes, predicaciones, doctrinas que van en esa línea. Que lo importante es ser feliz. Que lo importante es cumplir tus sueños. Que lo importante es que todo te vaya bien. ¿Y cuál es el resultado en la doctrina cristiana? Pues ya no se predica el sufrimiento. Ya no se predica la cruz. Ya no se predica la abnegación. Ya no se predica el dar la vida por los demás. Ya no se predica el dar la vida por Cristo.
todo eso ha desaparecido de la doctrina cristiana, por la sencilla razón de que si se predicara, muy pocos lo escucharían y lo seguirían. El ambiente general es: olvidémonos del pecado. Olvidémonos de todo eso que tiene que ver con el arrepentimiento. Lo estamos pasando bien y si te hace bien, es bueno. Y si no te hace bien, es malo. Pero ¿quién mide lo que es hacer bien o hacer mal? Porque hoy día a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Pero estamos viviendo en la época, en la era, como queramos llamarle, en el tiempo en el que la palabra de Dios está siendo diluida, borrada, censurada, porque no nos gusta. No nos gusta que nos hablen de eso. No nos gusta que nos digan que vamos a sufrir por causa de Cristo. No nos digan que todo lo que hemos logrado materialmente es vanidad. No nos gusta que nos hablen de ciertas cosas porque lo estamos pasando bien. Y lo llamamos progreso. Y más todavía, lo llamamos bendición. Es nuestra bendición. No me quites la bendición. De manera que si se predica el Evangelio de hoy, las personas se desconectan. Y si no les hablas de pasarlo bien, de prosperidad, de ser más ricos, de tener más progreso, etc., pues entonces para ellos eso no es el Evangelio. Eso es una creencia antigua de pobres que además viene de un mal espíritu. Esa es nuestra generación. Esa es nuestra generación. Y eso es por lo que está escrito. Y en contraposición, porque Pablo va a decirle a Timoteo, no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de los antiguos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y ahora añade persecuciones, padecimientos. Pablo está diciéndole a Timoteo, el paquete de la vida cristiana no es pasémoslo bien, es esperar persecuciones y padecimientos. Como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y añade, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y lo que Pablo está diciendo es, ese ingrediente no se puede quitar de la vida cristiana. Si no está en tu vida cristiana, deberías de plantearte si te estás perdiendo algo. Si no te persiguen, me pregunto si tu vida cristiana
es tan cristiana. Y si todo el mundo habla bien de ti, porque tenemos que dar testimonio, ¿verdad? Y cuando decimos de que nuestra vida sea de testimonio, lo que estamos diciendo es que todo el mundo hable bien de nosotros. O por lo menos lo interpretamos así, porque ese es el ambiente en el que vivimos. Pero no es eso lo que dice la Escritura. Jesús advirtió claramente en Mateo capítulo 23. Perdón. Mateo, no, antes, mucho antes. Mateo capítulo 5. Cuando él habla de las bienaventuranzas, aquellas cosas que son bendición para nuestra vida. Y dijo, cuidado cuando todos hablen bien de vosotros, porque eso es lo que hicieron con los falsos profetas. Y eran falsos precisamente porque contentaban a todo el mundo. Eran falsos porque lo que decían era muy agradable. Eran falsos porque estaban dando una versión equivocada del mensaje de Dios, del propósito de Dios y de la voluntad de Dios. ¿Podemos entender esto? Así que estamos en una generación descrita, dispuesta ya en las Escrituras a través de visiones, declaraciones, que si no prestamos atención, si nos dejamos llevar por la sociedad, por el mundo, por el ambiente, podemos terminar muy lejos de la verdadera vida en Cristo, de la verdadera vida cristiana. Así que está escrito, y debemos de entenderlo así, está escrito para nuestro bien, para evitar lo que nos pudiera desviar de la verdad, para evitar aquellas cosas que podrían seducirnos, engañarnos y apartarnos de Cristo. ¿Podemos entenderlo? Habla de nosotros, habla de la última generación. Y estamos en esa última generación. Señor, te damos las gracias por tu palabra, te damos gracias por cómo tú has sido fiel en escribir, en describir estas cosas, en revelarlas, no ahora, no hace unos años, no por profetas que aparezcan ahora para decirnos lo que nos va a pasar o lo que no nos va a pasar. Tú lo dejaste revelado hace miles de años y lo dejaste claro para que hoy pudiéramos comprenderlo, los libros fueran abiertos y pudiéramos tomar nota de estas cosas. Ayúdanos tú, Señor, a tomar en serio estas advertencias, a tener los ojos abiertos y el corazón dispuesto para entenderlo. Señor, para que no seamos víctimas, sino vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga.